nos toca la lección 3 sobre el pacto de Deuteronomio y la verdad presente en Deuteronomio. Y el título de nuestra lección es el pacto perpetuo. Y es algo interesante porque vamos a ver que es muy significativo lo que aparece en nuestra lección. Ahora, yo siempre hago un recuento de lo que estudiamos la semana pasada porque es importante, porque ahora nos vamos a encontrar algunas de las cosas que Dios anunció que encontraríamos. Y la semana pasada estudiamos y vimos que la peregrinación de Israel hasta entrar en la tierra prometida, en Canaán, y la peregrinación del pueblo adventista hasta que en su última generación entrara en el antitipo de Canaán, que es el reino de Dios, ¿no? Que son los lugares asolados por el hombre de pecado, que debían ser reedificados, es un camino similar, porque uno es el tipo del otro. Vimos que, como ocurrió con el pueblo de Israel en la frontera de Canaán, en el antitipo de Cades Barnea, el pueblo adventista se negó a entrar en la tierra prometida y esa generación fue dejada en el desierto. Por eso, recién en su última generación, cuando encontrara la puerta abierta, el pueblo adventista empezaría a entrar al reino de Dios y se volvería a encender la luz que se veía en los miembros de la iglesia primitiva, porque el amor de Dios volvería a ser derramado en los corazones de los adventistas que entraran por la puerta estrecha y recorrieran el camino angosto que lleva a la vida. Y esa es la promesa de Dios a su pueblo. Y está registrada aquí esta cita de Elena White que está en Testimonios para las Iglesias, página 431. Fíjese que ella dice que Dios llamó a su iglesia como llamó al antiguo Israel. La separó las iglesias del mundo, como Dios sacó a ese pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para darle las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Y que como los santos oráculos confinados al antiguo Israel son un sagrado cometido que hace de ser comunicado al mundo, ¿no? Y que los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, nos representa a nosotros, a los que aceptan la luz del mensaje de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones de Dios por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. ¿Y por qué? Porque, como ella termina diciendo, porque la promesa es que el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan, porque las promesas es que el amor de Dios, el amor que Jesús tenía en el corazón, va a estar en nuestros corazones, ¿no? Porque vamos a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, vamos a tener el amor de Dios en nuestros corazones, y eso, ¿no?, que es sencillo, y tan sencillo de decir, es el centro del Evangelio. Ese es el objetivo del Evangelio. Ahora, y también vimos que, como Dios le anunció a Jerome Miller en su sueño, en nuestra iglesia habría sido introducida no solamente joyas y monedas falsas, que estarían tapando a las joyas verdaderas, sino también suciedad y basura. Y que habría una mezcla de suciedad y basura, joyas y monedas falsas, que habrían sido puestas sobre las joyas verdaderas y estarían ocultándolas de nuestra vista. Ahora, y eso es lo que nuevamente encontramos en la lección de esta semana. ¿Qué encontramos? Cosas falsas. Por eso es importante que podamos diferenciar y separar a cada uno de estos conceptos falsos de los verdaderos, para que podamos quedarnos con los verdaderos. Y el meollo de todo esto, el centro, está en el comienzo de nuestra lección, por las cosas que aparecen aquí. Que, como un sermón que escuchamos justo la semana pasada, nos muestra claramente cuál es el problema del ángel de la Odisea, que por supuesto el ángel de la Odisea no puede ver, porque todavía no hizo lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Y el versículo de memoria lo encontramos en Génesis 17. ¿Y qué dice ahí? La promesa de Dios a Abraham y a su descendencia según la carne, al pueblo de Israel. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Ese cambio es perpetuo, que dura justamente por la perpetuidad, que no va a ser cambiado, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y justamente, ¿cuál es el centro del pacto? Que Jehová fuera el Dios de Israel. Porque es la única forma en que, como después Dios le dice a Moisés que llegaría el tiempo de la ira, es que ellos se fueran detrás de otros dioses y lo dejaran. Entonces él los dejaría, porque ellos habrían invalidado su pacto. Ahora, en nuestra lección se va a Apocalipsis 14:6, que es el mensaje del primer ángel que tenemos que predicar.
¿Y qué dice ahí? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ahora, ¿en qué contexto está todo esto? Jesús nos anunció lo que pasaría al anunciarnos la profecía de las 7 iglesias. Y este ángel que tenía el Evangelio eterno es el que recuperó el conocimiento de la verdad. Y no puede tener el Evangelio eterno hasta que complete la obra que Dios le dio al pueblo adventista, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sigue después el mensaje, diciendo a gran voz. Y el autor de nuestra lección nos dice, observa, es el Evangelio eterno, que siempre existió, por supuesto, porque fue creado antes de la fundación del mundo, que siempre estuvo allí, que se nos prometió en Cristo Jesús desde antes del comienzo del tiempo. Y esto es importante, no perderlo de vista. Ahora, por lo tanto, y ahora viene el error. No es de extrañar que la Biblia hable en otras ocasiones sobre el pacto perpetuo, eterno o sempiterno, mezclándolos como si fueran lo mismo, y no son lo mismo, no tienen nada que ver. Porque el pacto que aparece, el pacto perpetuo, como vimos en el versículo de memoria de nuestra lección, es el pacto que Dios hace con la descendencia de Abraham según la carne. No es el pacto eterno, es otra cosa. Y se los mezcla. Y sigue diciendo, y esto es un grave error, porque la esencia del Evangelio es el pacto y la esencia del pacto es el Evangelio. Y ahora define cuál es supuestamente esa esencia. Dios, por su gracia y su amor salvíficos, te ofrece una salvación que no mereces y que nunca podrás ganar. Y esta parte es verdadera, justamente porque la salvación, la justificación y todo lo que Dios hace en el Evangelio es por gracia, gratuito, que no se puede pagar, que no merecemos y jamás podemos pagar, ¿no? Y eso es claro, porque ninguna obra de los hombres tiene algún mérito alguno para la salvación. La salvación es únicamente por la fe. Y ahora viene la otra parte, y tú en respuesta le devuelves el amor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y acá viene el engaño, porque esto es imposible, ¿no? Porque Dios mismo que dijo que esto era imposible, Jesús dijo que esto era imposible. Ahora, si no tenemos el Evangelio eterno, esto es imposible, si lo tenemos, no. Un amor que se manifiesta por la obediencia a su ley, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y acá hay una mezcolanza de cosas. ¿Por qué? Porque se mezcla el antiguo pacto con parte de las cosas que eran del nuevo pacto, ¿no? Y se eliminan las promesas del nuevo pacto. Ahora, en nuestra lección se mezclan y confunden conceptos diferentes que Dios anunció y que en sus epístolas Pablo separa, diferencia, explica claramente. Se confunden los dos pactos que Dios hizo con Abraham, como si fueran uno solo, y como si fueran el Evangelio eterno. Y esto es triste, pero es así. Se confunde, primero, el Evangelio eterno, el Evangelio que conocía y tenía la iglesia primitiva, la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, el Evangelio eterno, ¿no? Que la profecía anuncia que volvería a tener la última generación de la iglesia remanente para poder predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Justamente este Evangelio eterno se lo confunde con el pacto perpetuo que Jehová estableció con Abraham y con su descendencia en la carne, que es el pacto de la circuncisión en la carne. Y este es un grave error. Y esto lo hace el ángel de Oishea porque está ciego. Pero en medio nuestro hay lobos que no están ciegos. Ahora leemos en Génesis 17:10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Este no es el pacto eterno. No es el evangelio eterno. Este es el pacto que Dios hizo con la descendencia de Abraham según la carne. Ahora después, al pacto perpetuo que Jehová estableció con Abraham y con su descendencia en la carne, se lo confunde con el pacto establecido por Dios con Abraham y con su simiente. La simiente que no es toda la descendencia de Abraham según la carne, sino es una sola persona. Es el Mesías de la promesa, es Cristo. Este es el pacto con Cristo, que tiene la promesa de Dios al Mesías, que llegaría a ser una realidad cuando el Mesías venciera y fuera establecido el nuevo pacto.
Ahora, entonces, ¿por qué se lo confunden? Para esconder este pacto, para que nadie lo conozca, para que todos piensen que el pacto es el pacto, el único pacto es el pacto con Abraham y con su descendencia en la carne, el pacto de la circuncisión, que se lo asocia al Evangelio eterno. Entonces esto se hace a propósito o por ignorancia. Ahora, ¿pero qué le dijo Dios a Abraham? Cuando le pidió sacrificar a Isaac, y a Isaac le preguntó a su padre, ¿y el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? Profetizando, sin saberlo. Jehová proveerá el cordero, hijo mío. Y así ocurrió, simbólicamente, pero el verdadero cordero, el único que moriría por nosotros, sería el verdadero cordero de Dios. Y Dios le promete a Abraham en ese momento que sería su simiente. En tu simiente, en el verdadero cordero de Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y esa promesa abarca no solo a los circuncidados en la carne, sino a todas las naciones, a los hombres de todas las naciones de la tierra. Y Pablo explica claramente, como leemos en Gálatas 3, 16 y 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como se hablase de muchos, como se hablase de todos los hijos de Israel, sino como de uno solo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces fíjense que esto es importante. Acá empezamos a entender cuál es la promesa de Dios a Cristo, porque es el pacto de Dios con Cristo, porque es un pacto con el Mesías antes que el Mesías viniera. Y en ese pacto hay promesas. Esto pues digo, dice Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, con la simiente de Abraham. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y acá separa claramente la ley de Moisés del pacto hecho por Dios con Abraham y con Cristo. Y esta ley, la de Moisés, que vino después, 400 años, 30 años después, no cambia este pacto. No invalida la promesa de Dios a quien, a Cristo. Entonces, por eso, esa es la promesa que estaría disponible cuando Él venciera. Y es la que Satanás quiere ocultar. Y también, en nuestra lección, el Evangelio eterno se lo confunde con el pacto perpetuo que Jehová estableció con Israel en Sinaí. El pacto reflejado en la ley de Moisés. El pacto que Pablo indica que fue añadido hasta el tiempo en el que viniera la simiente a la que fue hecha la promesa. Porque esta promesa del pacto de Dios con Cristo es la que tenemos que vivir. Y esa es la más importante que tenemos que conocer. Porque ese es el Evangelio eterno. Y leemos en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Y dice Pablo, fue añadida. ¿Cuándo? 430 años después, a causa de las transgresiones, porque ese pueblo que vivía en Egipto se había convertido en idólatra. Y fue añadida para ayudar al pueblo de Israel hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esta promesa es muy importante, es la promesa que tenemos que entender. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, ¿qué pasaría cuando viniera esa promesa? ¿Cuál es esa promesa? Es tan importante. Que es más importante que lo que Dios le dio a Israel por medio de la ley de Moisés, que fue una ayuda para ellos hasta que viniera el tiempo y recibieran esta promesa. Y esa es la promesa importante que tenemos que conocer. Ahora, pero en nuestra lección se confunde todo, y toda esta confusión es sintetizada en el siguiente sincretismo, un evangelio sincrético, al que se lo llama el evangelio eterno, y que presenta ante nosotros un falso evangelio, modelado comparte estos pactos y que deja de lado las verdaderas promesas del evangelio eterno, que son las promesas del pacto de Dios con Cristo. Y leemos de vuelta lo que dice nuestra lección. Dios, por su gracia y amor salvíficos, te ofrece una salvación que no mereces y que nunca podrás ganar. Y tú en respuesta le devuelves el amor. Con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, como si estuviéramos en el tiempo del pacto de Sinaí. Un amor que se manifiesta por la obediencia a la ley. Pues este es el amor a Dios, guardemos sus mandamientos. Eso es lo que aparece en nuestra lección. Y es lo que predica el falso profeta también, porque es lo que predican todas las iglesias protestantes. Ahora, pero cuando analizamos este evangelio sincrético, podemos notar los siguientes aspectos. En el evangelio eterno, por su gracia y amor, Dios no solo nos ofrece la salvación gratuita e inmerecida, no solo nos ofrece la justificación y la salvación por la fe,
Y ya era parte del pacto de Dios con Adán y con Israel en Sinaí. Ahora, si esto fuera la oferta de Dios, entonces, ¿qué cambió cuando vino Cristo? Nada. Si no, Dios nos ofrece mayores y mejores promesas, las promesas del pacto con Cristo, las promesas que estaba recibiendo la iglesia primitiva, las promesas que Satanás quiere esconder de nuestra vista, como leemos en Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, en cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Lo que cambia no es que el santuario es más grande, más lindo, más, ni que cambie el mediador. Lo importante son las promesas. ¿Para quién? Para nosotros. Las promesas del pacto de Dios con Cristo. Además, el evangelio sincrético que se nos presenta en nuestra lección es imposible de cumplir. Lo era para un israelita y lo es para el ángel de la Odisea. No lo puede cumplir. Sin recibir las promesas del pacto de Dios con Cristo, el hombre no puede devolverle a Dios lo que no tiene. Verdadero amor. Y no puede obedecer su ley. Como Jesús fue claro, Mateo 7, 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede. ¿Puede o no puede? No, no puede. El buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Acá hay una imposibilidad del árbol malo de dar frutos buenos. Ahora, pero el evangelio es para árboles malos, árboles caídos, que no pueden dar fruto bueno. Entonces, ¿cuál es la promesa? Como Jesús le dice a los que supuestamente eran los maestros de la ley y se creían sabios y se creían justos. ¿Qué le dice? Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿pueden amar a Dios y a su prójimo? No, de ningún modo. Es una mentira, es un engaño. Entonces, el que cree en esto y después se da cuenta que no ama y cree que ¿por qué va a pensar que no ama? Hay un problema ahí. Y si se da cuenta que no ama es porque está empezando a abrir sus ojos. Si alguien cree que puede amar a Dios y a sus hermanos y guardar los mandamientos de Dios, es porque, como el ángel de la Odisea, tiene sus ojos cerrados y no conoce la verdad. Por esa impotencia de los hombres caídos de guardar la ley moral, de amar a Dios y amar a sus hermanos, Dios le había dado a Adán y a su descendencia la ley de la gracia, que también está reflejada en la ley de Moisés, y le había empezado a anunciar las promesas del pacto con Cristo. Ahora, estos sucesivos pactos que Dios hizo con los hombres son parte del desarrollo del plan de redención en cumplimiento de las promesas del Evangelio eterno. En el estudio de esta semana empezaremos a separar, diferenciar e identificar estos conceptos usando las palabras de los dos testigos que Dios nos dejó, buscando llegar a tener el Evangelio eterno, la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. Porque esa es la promesa, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, y esa es la novedad. Y hasta que el polantista, el encargado de profetizar de nuevo, no tuviera el Evangelio eterno, no podría cumplir con su misión. Y por supuesto, Satanás quiere impedir que ese pueblo tenga el Evangelio eterno. Ahora, empezaremos analizando estos pactos en forma sintética y rápida. Empezamos por el pacto perpetuo de Dios con Abraham y con su descendencia. El pacto de Dios con Adán y su descendencia es el pacto por el cual él y todos sus hijos, empezando por Abel, serían justificados por la fe que alcanzarían la salvación y la vida eterna. Porque fíjense que todo esto estuvo disponible para todos los hombres. En el nuevo pacto hay otras promesas que son mejores que estas, como dice el autor de Hebreos. Entonces leemos en Hebreos 11, 4 al 5. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Entonces, ¿por qué fue justificado Abel? Por la fe. ¿Y qué hizo Abel? Lo que Dios le había enseñado a Adán y Eva cuando mató 2 corderitos, los sacrificó y le puso a Adán y Eva la piel del corderito. Le indicó que tenía que hallar un corderito y confesar sus pecados, como después le enseñaría al pueblo de Israel, y pedirle a él que los perdone cuando ellos hubieran pecado, y Dios los justificaría. Y por la fe, Abel lo hizo, y Dios lo justificó. Y lo mismo pasó con Enoc. Por la fe Enoc fue puesto para no ver la muerte, y no fue hallado.
porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, y no solo eso, a Adán y Eva también les fue anunciada la venida y triunfo del Mesías, el primer hombre que vencería al dragón y a su simiente, a sus hijos, porque Satanás también tendría hijos. El primer hombre que llegaría a ser vencedor, el primer hijo de la mujer vestida de sol, que aparece en Apocalipsis 12. El primogénito de los hijos de la mujer vestida de sol, porque él tendría hermanos, que llegaría justamente, y por eso llegaría a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y esa es la promesa. Como leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente. ¿Entre qué mujer? Una mujer simbólica. Y entre tu simiente, entre los hijos de Satanás y la simiente suya, porque habría una mujer que tendría hijos. ¿Y cuándo esa mujer empezó a tener hijos? El primero fue Jesús, porque esa es la promesa del nuevo pacto. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces esa promesa Dios se la hizo a Abraham, y después Dios llamó a Adán, y después del diluvio Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Y ese pacto, que es perpetuo, no es el Evangelio eterno, pero es parte del desarrollo del Evangelio eterno. El pacto de Dios con la descendencia de Abraham según la carne es el pacto de la circuncisión, el pacto que es perpetuo y que no fue anulado cuando Dios estableció el nuevo pacto, como algunos enseñan. Y en Génesis 17 leemos, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Porque este es el pacto de Dios con Abraham y su simiente. Y no su simiente, su descendencia. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, este es el versículo de memoria, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Porque este es el fundamento del pacto, que Jehová sea el Dios de Israel. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Por eso es el pacto de la circuncisión, porque esa es la señal que Dios puso ¿entre quién? Entre él y los hijos de Abraham, los hijos de la circuncisión. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esa es la señal de que Jehová era el Dios de ese pueblo. Es una señal externa. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, o sea, para siempre. La circuncisión es para siempre. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne, su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Porque esa es la señal de consagración ¿a quién? A Dios, de que Jehová es el Dios de Israel. El pacto de la circuncisión, establecido por Jehová con la descendencia de Abraham, estaría vigente mientras Jehová siguiera siendo el Dios de su descendencia, y ellos se circuncidarán en la carne, como señal de aceptación del pacto. Estas condiciones también son parte de la ley de Moisés, el pacto que Dios estableció con la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel en Sinaí, y siguen siendo perpetuas. No fueron invalidadas ni cambiadas cuando llegó el tiempo y Dios estableció el nuevo pacto con la descendencia de Abraham y lo extendió a los hombres de todas las naciones de la tierra, como Pablo lo explica, y por cuya causa
Él mismo circuncidó a Timoteo. El pacto de la circuncisión sigue vigente para la descendencia de Abraham según la carne. Dios sigue siendo fiel a sus palabras. Dios no cambió ese pacto. Ese pacto sigue vigente. Y leemos en Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, aquí en Pablo, y aquí había allí un cierto discípulo Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículos 7 y 10. A ver. En Deuteronomio, sí es el mismo. Perdón, en Génesis. Vamos a la Biblia. Génesis 17, 1 al 14. Vamos a buscar acá. Sí. Fíjense, era Abraham de edad de 90 años, y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicaré en gran manera. Y después el versículo 10. Este es mi pacto, aguardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. El versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia la tierra que moras, toda la tierra en edad perpetua. Sí, es el mismo pacto, o sea, todo esto es el mismo pacto. Con el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti por sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Entonces, todo lo que es parte de ese pacto, el pacto de la circuncisión, es perpetuo. Por eso es importante que cuando algunos dicen que esto fue abolido, que no, cuidado, es perpetuo, como dice Pablo. Entonces, ¿qué hizo Pablo cuando encontró a Timoteo, hijo de una madre judía creyente y por lo tanto judío de nacimiento, aunque su padre era griego? Lo circuncidó. ¿Para qué? Para que guardara la ley y para que, para que los judíos vieran también qué cosa, lo recibieran, porque tenía que guardar la ley. Y por eso Pablo explicaba claramente que la ley no había cambiado para los judíos. Lo que había cambiado es que había una nueva etapa y había un mejor pacto. Pero eso no implicaba anular lo que establecía la ley para la nación judía. Entonces leemos en Romanos 3, 1 al 4. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque los judíos se tenían que seguir circuncidando, porque ese pacto era perpetuo. ¿Y qué responde Pablo? Mucho, en todas maneras. Aprovechar la circuncisión, dice, sí, mucho, en todas maneras. Porque en ese pacto de Dios con el pueblo judío hay muchas leyes que son de ayuda para el pueblo. Incluso el pueblo antista, Dios le mostró que las leyes de alimentación eran una bendición para su pueblo. No solo la circuncisión, por la cual las mujeres judías se libraban de muchas enfermedades. Por ejemplo, no tenían cáncer de útero y otras enfermedades que se contagiaban la gente en ese tiempo. Entonces Pablo dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios aquí al pueblo judío, y gracias a eso tenemos el Antiguo Testamento, que no fue corrompido por Roma. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dios dijo que hacía un pacto perpetuo. Entonces, si alguno es infiel, ese es quitado el pacto, como Dios dijo, pero el resto no. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque cuando Dios dice que algo es perpetuo, es perpetuo. ¿Podían hacerse judíos los otros cristianos? Sí, aunque no era necesario que lo hicieran para recibir las promesas del nuevo pacto. Si querían, podían circuncidarse y hacerse judíos según la carne, cambiando de nacionalidad, haciéndose parte de la nación judía. Pero en ese caso, como dice Pablo, debían guardar todas las ordenanzas de la ley como las debía guardar un judío según la carne, como leemos en Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Porque Dios no la cambió. Cuidado, decía. ¿Y Pablo era judío circuncidado? Sí. ¿Y guardaba la ley? Por supuesto.
Pablo y los judíos cristianos seguían guardando las ordenanzas de la ley de Moisés, que no se habían cumplido con la venida y la muerte del Mesías, ya que estas eran figura y sombra de las cosas que serían establecidas en el nuevo pacto, cuando viniera el Mesías. Ahora, pero vamos al centro de todo, el pacto de Dios con Abraham y con Cristo. El pacto, porque esto es lo que tenemos que entender. El pacto del Sinaí, en el pacto de Sinaí, Dios le dio a su pueblo la ley de Moisés, las ordenanzas y leyes que él estableció para todo Israel. En esa ley había dos componentes especiales. Primero, la ley moral, los mandamientos, los 10 mandamientos, que ellos no podían cumplir porque tenía escrita otra ley en la mente y en el corazón, y que se sintetizaba del siguiente modo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y el segundo gran mandamiento, como lo identificó Jesús, está en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué significa esto? Que en vez de vengarse, tendría que perdonar a sus prójimos, ¿no? Y amarlos como a ellos mismos. Ahora, por supuesto, si ellos pudieran haber hecho esto, podrían haber guardado la ley, pero era imposible para ellos. Y como ellos no podían guardarlos, Dios les dio la ley y la gracia. Juntamente con la ley les dio la gracia. Porque la segunda parte es la ley de la gracia, a la que debían acudir con fe, cuando la ley moral les mostrara sus pecados. Y iban a Dios para ser justificados por la fe y obtener la salvación y la vida eterna, o sea, como Adán y como todos los hombres, antes de que viniera Cristo. ¿Qué pasaba con los que estaban bajo ese pacto? A pesar de ser continuamente justificados y recibir la promesa de la salvación y la vida eterna, durante toda su vida seguían siendo esclavos del pecado y debían acudir continuamente a Dios, haciendo uso de la ley de la gracia, para que Él los limpiara de la culpa de sus pecados y cargara en su santuario esa culpa, haciéndose responsable de pagar por ellos, como leemos en Isaías 43, del 23 al 25. Entonces, ¿qué le dice Jehová a su pueblo? No me trajiste a mí justamente las ofrendas, los holocaustos, etcétera, ni me honraste a mí. No lo compraste para mí, ¿no? Porque los dioses paganos exigían ofrendas para ellos, pero Dios le dice: esto no es para mí. Ahora, esta ceremonia es ¿para qué? Para que yo te pueda perdonar. Es un símbolo. ¿Y qué pasa? El perdón era real. ¿Y qué pasaba con el pecado? Era quitado del que era justificado. Y se iba libre de pecado, se iba justificado. ¿Y ese pecado quién lo tomaba? Dios. Y Él lo cargaba. ¿Por qué se hacía responsable de pagar por el pecado de ellos? Por eso le dice: si no, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Te los perdona gratuitamente, por amor. Y yo voy a pagar. Pero esto no era lo único que Dios quería hacer por su pueblo, ¿no? Dios no quería que siguieran estando enfermos de la lepra del pecado. No quería que siguieran siendo esclavos del pecado, esclavos de la ley del pecado escrita en sus mentes y sus corazones, que no es otra cosa que la ley de Satanás, la ley que Satanás tiene escrita en su mente y en su corazón. ¿No? Quería librarlos de esa esclavitud y, antes de poder hacerlo, debía redimirlos de la esclavitud del pecado, comprándolos por precio. ¿Cómo podría redimirlos de la esclavitud del pecado? Lo que nos muestra el plan de redención es que la única posibilidad de redimir a la descendencia de Adán es que hubiera un hombre como nosotros, una oveja, un hijo de Adán, que fuera nuestro hermano en la carne y no pecara, que venciera el pecado de la carne, para que, siendo un cordero adulto y sin mancha, en el cual Satanás no tuviera nada que reclamar como propio, que mereciera vivir, y siendo libre de la esclavitud del pecado, por amor a nosotros, justamente, Él decidiera tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar, simbólicamente en medio de la gran ciudad del dragón, que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Eso lo tenía que pasar. Alguien tenía que intercambiarnos el lugar, alguien que mereciera vivir. Por amor a nosotros, por nosotros viviéramos,
tendría que ofrecernos tomar nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él. Y de ese modo, redimiéndonos con su sangre, porque tendría que morir en nuestro lugar, comprándonos por precio, pagando el precio de nuestra redención con su sangre, el precio de nuestra libertad, para que nosotros tengamos la posibilidad de aceptar que Él tome nuestro lugar y llegar a ser libres para salir del lugar donde nos encontramos y poder entrar y vivir en el lugar donde Él nació y vivía, en el templo de Dios, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, en el lugar de su santuario. Eso es lo que Jesús hizo cuando tomó nuestro lugar. Nos dio la posibilidad de salir de donde estamos y entrar a la casa de Dios. Y luego de ser engendrados por Dios sin nacer de Dios, como fue engendrado y nació Jesús, ser transformados por Dios a su imagen, escribiendo Él su ley en nuestras mentes y nuestros corazones, para que su nombre, y no el nombre de Satanás, esté escrito en nuestras frentes. Fíjense, esta es una síntesis del pacto hecho por Dios con Cristo. Entonces, vamos a hacer un repaso de estas promesas, que son justamente el centro del Evangelio eterno. Y estas son las promesas del pacto de Dios con Cristo. Primero, el Mesías. La profecía anunciaba que el Mesías sería un hijo de Adán, la simiente de Abraham, un hijo de Abraham, que sería engendrado por Dios, por Jehová, con la carne de David. Sería hijo de David según la carne, como leemos en 2 Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, que va a tener tu carne. Entonces, fíjense, cuando nosotros escuchamos a alguien que predica que el fundamento de una de sus doctrinas es que Jesús tenía otra carne que la nuestra, otra naturaleza. Y ahí hay un problema muy grande, porque no conoce el Evangelio esa persona. Y no está predicando la verdad. Porque la profecía es clara. El cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. O sea, el verdadero templo de Jehová es que edificaría el Mesías, porque el terrenal es simbólico y el otro es el verdadero, es el del reino de Dios. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. El hijo de David sería hijo de Dios, por eso sería hijo de Dios e hijo del hombre. Y en Salmo 89, 26 leemos, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Por qué? Porque como hombre era hijo de Dios y necesitaba tomarse la mano de Dios y construir su casa sobre la roca, sobre su Padre, sobre Jehová. ¿Y qué dice Dios? Yo le pondré por primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque no es el único hijo que tendría, es el primero. Tendría muchos más hijos y esa es la promesa del pacto. El más excelso de los reyes de la tierra. Esa es la primera promesa. La segunda es que para que el Mesías fuera un hombre libre de la esclavitud del pecado, porque todos los hombres son esclavos del pecado, Dios mismo se haría hombre. O sea, alguien que no es esclavo del pecado, y no sería un ángel, no sería otro hijo de Dios no caído. ¿Quién sería? Dios mismo, esa es la promesa. El Dios fuerte, el Padre eterno. Sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estamos estudiando justamente la lección y las promesas del pacto de Dios con Cristo. Entonces, para que el Mesías fuera un hombre libre de la esclavitud del pecado, Dios mismo se haría hombre. Y eso es claro, el Dios fuerte, el Padre eterno, llegaría a ser el príncipe de paz. El segundo Adán, que debería vencer al pecado de la carne, heredando la misma carne que todos sus hermanos. Y leemos en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jesús? El verdadero Jesús. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová. Él sería el príncipe de paz. Él sería el primogénito entre muchos hermanos, porque Dios mismo se haría hombre. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era Jesús? Era Dios mismo. Por eso es Dios con nosotros. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Ahora, la tercera promesa al Mesías es que Dios lo guiaría y lo protegería y escribiría su ley en su mente y en su corazón, hasta que él fuera responsable ante la ley y pudiera distinguir entre el bien y el mal. En Isaías 7, 14 y 15 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, este niño sería Dios con nosotros, pero estaría con nosotros como un hombre común, como un bebé, como dice Elena, decía a toda la gente, indefenso, inconsciente. Ahora, y la promesa de Dios es que este bebé comería mantequilla y miel, un alimento especial, hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Dios lo protegería y lo guiaría. Y en su mente y en su corazón no estaría lo que tenemos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. No estaría lo que Dios escribiría ahí. Hasta que él supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Y a partir de ese momento, él tendría que elegir qué alimento comería. Y la promesa la tenemos también en Isaías 11, 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender. ¿Quién lo enseñaría? ¿Quién lo guiaría? Como después guiaría a todos sus hermanos. Dios mismo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Por qué? Porque de su boca sale la palabra de Dios. Porque Él es, ¿quién? El Dios fuerte, el Padre eterno. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Isaías 45:13, tomando a Ciro como ejemplo, como un tipo de la obra de Jesús, se nos dice esto no de Ciro, sino del Mesías. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová a los ejércitos. ¿Y cuándo soltaría a sus cautivos? Cuando los redimiera. Y en Zacarías 3, del 8 al 9, ahí está una profecía que Dios le dio a los que estaban edificando el templo de Jerusalén, los que estaban reedificando el templo destruido por Nabucodonosor. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es? El renuevo de Jehová. ¿Que brotaría de quién? De Jehová. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Cuál es la única piedra que tiene 7 ojos? Jehová. Porque eso es un símbolo de quién? Del Espíritu de Dios. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. O sea, cuando ella grabó su escultura, cuando sea un cordero sin mancha, un adulto sin mancha, que haya vencido el pecado de la carne, voy a quitar el pecado de la tierra en un día. Y en la profecía de Salmos 48, hablando del Mesías, se nos dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, sería el primer hombre en el que la ley de Dios volvería a estar escrita en su mente y en su corazón. Y después no sería el único, porque sería el primogénito. Pero la promesa de Dios al Mesías es que su ley estaría escrita en su mente y en su corazón. Y Jesús da testimonio de eso en Juan 15, 9 al 10. Dice: como el Padre me ha amado. O sea, con el amor del Padre, así también yo os he amado. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Dios estaba en el corazón de Él. Que Él tenía escrita la ley de Dios en la mente y en el corazón. Y que les dice: permaneced en mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en mi mente y en mi corazón. Y permanezco en su amor. Ahora, ese es el testimonio de Jesús. Es el fruto de la fe de Jesús. Y como Jesús se lo explicara a sus hermanos, el que tuviera su fe podría seguir sus pisadas y llegaría a tener el mismo testimonio que él, porque esa es la promesa del pacto de Dios con Cristo. Ahora, ¿qué otra promesa hay en ese pacto? Luego, por la fe en las promesas de su Padre, las promesas que luego serían extendidas a nosotros, él debería vencer al pecado de la carne.
manteniéndose sin mancha de pecado hasta llegar a ser el primer vencedor, la primera simiente de la mujer que vencería al dragón y a su simiente, para llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como leemos en Isaías 50, el 4 al 7, en la profecía anunciada aquí, estas serían las palabras de Jesús. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué? Porque dice, Jehová el Señor me hizo entender la profecía y entendí lo que iba a pasar. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aunque oró a su padre, si es posible, ¿hay otro camino? No, no hay. ¿Y qué hizo él? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y en Isaías 53 estaba anunciado lo que él tendría que hacer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él tomó nuestro lugar y cargó nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra viviente, o sea, murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por nuestros pecados. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces un cordero sin mancha que tomara nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él. Él era libre de la esclavitud del pecado. Y murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar su lugar, libres de la esclavitud del pecado, siendo libres. Y finalmente, cuando por el gozo puesto delante de él, cuando por amor a sus hermanos, el Mesías hubiera puesto su vida en expiación por nuestros pecados, pagando el precio de nuestra redención de la esclavitud del pecado, la promesa del pacto de Dios con Cristo sería realidad. ¿Y cuál era la promesa del pacto de Dios con Cristo? Es que él vería el linaje, vería el fruto de la aflicción de su alma, porque Dios empezaría a engendrar de nuevo como sus hijos y hermanos de Jesús, como el primogénito entre muchos hermanos, a los que oyeran y creyeran al Evangelio del Reino de Dios y abrazaran su pacto. Porque Jesús tendría hermanos, como leemos en Isaías 53, del 10 al 12. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque tenía que ponerla voluntariamente. Verá linaje. Habría un nuevo linaje. Por eso es el primer Adán, el segundo Adán. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, ¿por qué murió Jesús? Por amor a sus hermanos. ¿Y cómo los vería? Vería lo que Dios haría en ellos, la promesa. Vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 12, 1 y 2 leemos, por tanto, nosotros también. ¿Por qué? Porque él abrió un camino que nosotros podemos seguir. Porque, como dice el autor de Hebreos, se abrió un camino nuevo y vivo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿podemos despojarnos del pecado? ¿Podemos ser libres del pecado?
Sí, porque Cristo pagó el precio de nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, ¿por qué murió Jesús? Por el gozo puesto delante de él, que es la promesa del pacto de Dios con Cristo. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Cumpliendo su promesa, Dios empezó a transformar a los que creían en el evangelio de su reino, a transformarlos a imagen de Jesús, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, derramando su amor en sus corazones, para que Jesús no quedara solo, para que viera linaje, para que viera el fruto de la aflicción de su alma y llegara a ser el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la simiente de la mujer, los hijos de la mujer que vencerían al dragón y a su simiente. Porque ese es el fruto del pacto, esa es la promesa de Dios a Jesús. Como leemos en Juan 1, del 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él es quien, el Dios fuerte, el Padre eterno, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hay un nuevo nacimiento. El esclavo del pecado sale donde está, del reino de Satanás, para entrar a la casa de Dios, al lugar donde vivía Jesús, para que Jehová lo engendre de nuevo para nacer de Dios. Y para que Dios empiece a hacer en él la obra que prometió. ¿Sí? Una cosita. Hay un agregado, ¿verdad? Porque dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Ahí es como que ahí metieron la mano, ¿no? No, ¿quién es Ahí Jesús? está. ¿No es Jehová? Está ¿No hizo bien, en pero de 6 la días forma. Jehová los cielos y la tierra? ¿Jesús Sí, no no, es el estamos de Maestro, es acuerdo. Dios hecho hombre? Bueno, pero este versículo lo utilizan para argumentar precisamente que Jesús es el que hizo las cosas. Está bien, A pero ver. la cuestión es la siguiente. Lo utilizan mal este versículo. Ahora, si usan Juan 1, 1 al 3, o Hebreos 1, 1 al 3, Está bien, ahí... es otra cosa. Pero Jesús, ¿quién es? Bueno. ¿No es Jehová? Cuando vengan las nuevas Ah, sí. en los cielos. Y sí, Cristian, yo estoy hace rato que estoy buscando dónde han metido la mano el hombre de pecado, que una de las cosas que hizo fue precisamente transformar la palabra de Dios en cadáveres. Entonces, esto me suena porque es más, lo han argumentado para decirme, ves que acá Jesús dice bien clarito que fue el que hizo el mundo hecho por él. Entonces, el yo verdadero tengo Jesús, claro que Ricardo, es el verdadero Jehová. Jesús, ¿quién es? Es Jehová, es el creador, ¿o no? Obvio. Es el Dios fuerte, el Padre Sí, eterno. El falso también se atribuye esto. Pero lo importante es que los que creen su nombre saben que Él es Jehová el Señor. ¿Quién cree en su nombre? El que sabe, como dice Pablo en Romanos 10, que confiesa que Jesucristo es Jehová el Señor, que es el único Dios verdadero, porque hay un solo Dios y ese Dios se hizo hombre. Entonces el que cree que Jesús es Jehová y que por amor a nosotros Él se hizo hombre, se hizo cordero, para pagar nuestros pecados, y como hombre nos redimió por amor a nosotros, y que de ese modo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y creemos al Evangelio, y si creemos al Evangelio y clamamos a Dios, y Dios va a cumplir su promesa, porque la estaba cumpliendo con los miembros de la iglesia primitiva. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 28 en adelante, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque esta es la promesa del pacto con Cristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ese es el pacto. ¿Por qué Jesús vería el linaje? Porque Dios le había prometido que a sus hermanos los transformaría a su imagen.
¿Cómo? Escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos. O sea, donde tenía escrita la ley del pecado, Él volvería a escribir su ley. Derramaría su amor en el corazón de ellos, para que ellos llegaran a ser como Jesús, para que Jesús fuera el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, a los que antes conoció, los predestinó, porque ese es el Evangelio eterno, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la obra de restauración del Evangelio eterno, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Porque ¿quién es el que perdona? Dios es el que perdona. ¿El santuario quién perdona? Dios. El sacerdote que hace, intercede, no perdona. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, los hizo nacer de él y los transformó a la imagen de Jesús. Eso es lo que estaba haciendo. Como leemos en Jeremías 31, 33 al 34. Porque Dios prometió hacer algo nuevo en ese nuevo pacto, cuando lo circuncidara en el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Van a conocer lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón, porque lo van a tener escrito en la mente y el corazón. Y van a saber lo que Jesús tenía escrito en la mente y el corazón. Y esa es la promesa también que vemos en Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿De qué nos tiene que limpiar? Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos va a limpiar? ¿Ahora o en el tiempo de la segunda venida? Según la falsa doctrina, que es la que creó Roma, el pecado está en la naturaleza inmutable del hombre, y hasta que Dios le cambie su naturaleza en la segunda venida, seguirá siendo un hombre pecador. Pero eso es negar el Evangelio. Porque Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿Cuándo? ¿La segunda venida? No. Lo empezó a hacer a partir de Pentecostés. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo entre vosotros, una nueva mente y un nuevo corazón. Y ahí va a escribir su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia, porque yo voy a estar ahí. Y haré, yo voy a hacer, que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo que ustedes no pueden hacer a partir del nuevo pacto, yo voy a hacer que puedan hacerlo. Esa es la promesa. Esa es la promesa del pacto de Dios con Cristo. Y por eso Jesús nos dijo, un mandamiento no os doy. Ahora, que van a poder guardar, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo? Con mi amor. Ahora, ¿qué tenía Jesús en el corazón? El amor de Dios. ¿Y cómo sus discípulos pueden guardar este mandamiento? Necesitan tener el amor de Dios en el corazón. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, para que alguien conozca que somos discípulos de Jesús, tenemos que tener el amor de Dios en el corazón. Y si no, es todo un verso, como dice Pablo. Seríamos una lata que hace ruido. Entonces, si alguien no tiene el amor de Dios en el corazón, es porque no conoce el verdadero evangelio y Dios no transformó la imagen de Jesús. Porque Jesús fue claro, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y por supuesto el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Mateo 12:35 Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. O sea, ¿qué sacaba Jesús de su corazón? Donde tenía el amor de Dios, buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. El esclavo del pecado, que saca de su tesoro malas cosas. Y por eso la promesa de Dios que está en la ley de Moisés, anunciando que con ellos también haría lo que prometió hacer en el nuevo pacto. Deuteronomio 36, la promesa que después de que llegara el tiempo de la ira y él los recogiera, haría esta obra. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que tengas amor en el corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. O sea, lo que no puedes hacer, porque tenés escrita la ley del pecado, lo vas a poder hacer cuando Jehová circuncide tu corazón. Y eso ya lo estaba haciendo, no es algo que va a hacer de segunda venida. Como leemos en Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, dice Pablo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne,
aunque ese pacto sea perpetuo y se la sigan haciendo, y tengan que seguir haciéndosela, sino que es judío el que lo es el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y por qué dice esto? Porque había personas que no eran circuncidadas en la carne, pero estaban siendo circuncidadas en el corazón, y para Dios eran judíos, eran parte de su pueblo. Y en Romanos 5, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de la justificación que tenía Adán, que tenía entre los hombres, ¿qué viene? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahora, el que era esclavo del pecado puede salir de donde estaba y puede entrar. ¿A dónde? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que lo que el hombre perdió lo va a recuperar, porque si es transformado de imagen de Jesús, como Jesús va a reflejar la gloria de Dios. Y ese es el Evangelio. Y esta es la esperanza, justamente de la iglesia primitiva. Y es la promesa de Dios a quien, al Mesías, que cuando él venciera, empezaría a haber otros hijos de Dios que reflejarán la gloria de Dios. Y esa es la promesa para el pueblo adventista, cuando en Isaías 60 se les dice, levántate, resplandece. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué dice Pablo que tenía el corazón? ¿Qué estaba derramando Dios en su corazón? Su amor. El amor que tenía Jesús en su corazón. Y esa era una realidad. Y por eso esa iglesia brillaba y era una luz que no se podía esconder. Y por eso Satanás la perseguía para echar por tierra justamente a ese pueblo que era el lugar santuario de Dios y la verdad. Y para poder echar por tierra la verdad. Y sigue diciendo Pablo en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué amor? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque si alguien tiene un buen tesoro en el corazón, ¿qué va a sacar de ahí? Buenas obras. Obras de amor, como Jesús. Y en Gálatas 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La obra de Dios en el nuevo pacto estaba vigente en la iglesia primitiva y se perdió, porque fue echada por tierra la verdad, pero la promesa de Dios es que en la última generación volvería a haber un reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva, porque volveríamos a conocer la verdad. Y en 2 Corintios 5, 17 al 21, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si alguno realmente está en Cristo, tiene que haber nacido de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora tenemos que hacer la obra que Jesús hacía, siguiendo las piezas de Jesús. Y como Dios está en Cristo, va a estar en nosotros, mientras rogamos a nuestros hermanos que se reconcilien con Dios, y mientras seguimos ese camino, Él nos va a transformar a imagen de Jesús. Esa es la promesa. Y por supuesto, al hacerse una realidad esta promesa del pacto de Dios con Cristo, como dice Pablo, y el dragón quiso apagar esa luz. Entonces el dragón se fue a hacer guerra en contra de la mujer, para apagar la luz que iluminaba la tierra con la gloria de Dios. Y después de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, el dragón y sus siervos lograron echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, los lugares asolados que volverían a ser reedificados cuando el pueblo adventista completara la primera parte de su misión y recuperara el conocimiento de la verdad. Apocalipsis 12, 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Y cuándo fue ese ahora? En Pentecostés, del año 31. Ahí fue establecido el reino de Dios entre los hombres. Ahora, estaba en Jesús, porque Jesús es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Pero la puerta aún no estaba abierta para los hombres porque Jesús, el Mesías, no había completado su misión y todavía no había obtenido justamente para nosotros la promesa del pacto de Dios con Cristo.
Pero cuando Jesús venció y nos redimió, esa puerta se abrió para nosotros. Y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué pasó con los hermanos de Jesús? Como Jesús le vencieron. Esa es la simiente que vencería al dragón, y fue una realidad a partir de Pentecostés, no solo en Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, porque como Jesús, por amor, dieron la vida por sus hermanos, para predicar el Evangelio. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, al primogénito, y después a sus hermanos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 1260 años, desde Pentecostés del año 31 hasta finales del siglo XIII. ¿Y qué hizo justamente Satanás después cuando se manifestó su hijo, el hombre de pecado? Y este se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo, la obra de Cristo, y justamente la obra del que Dios hacía en el nuevo pacto. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo lo echó por tierra? Asesinando al remanente de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y echó por tierra la verdad. Y la echó por tierra en serio. E hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, pero ese triunfo no sería el triunfo final. Porque lo que Dios anunció es que volvería a tener un pueblo que iluminara la tierra con su gloria. Ahora, y estas son parte de las promesas del Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, que nosotros debemos vivir y predicar para prepararle el camino a la segunda venida del Santo, del verdadero Jesús, profetizando de nuevo, guardando las palabras de la profecía. Por eso Jesús en Apocalipsis 22:7 nos dice, he aquí, vengo pronto. Ahora, bienaventurado el quién, el que me prepara el camino, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en Mateo 24:14 nos dijo, y será predicado este Evangelio del Reino. El que predicaba la iglesia primitiva, el que vivió Jesús y vivía la iglesia primitiva en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la promesa. Y por supuesto, va a haber un pueblo que conozca la verdad, la viva y la predique, e ilumine la tierra con la gloria de Dios. Y esa promesa fue hecha por Dios al pueblo adventista, que el remanente del pueblo adventista, los sellos del pueblo adventista son los que van a cumplir esta misión. Bueno, esta es nuestra lección y por supuesto les deseo que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y feliz sábado.